Por ejemplo, tuve el caso de Odebrecht, que aquí era que estaba la oficina y nunca salió nadie preso, pero en Perú hay 6 presidentes presos y 1 muerto. Y muchas veces no lo cumple, porque mira era el DR CAFTA. El DR CAFTA, nos metimos en un DR CAFTA que después tenemos problemas porque lo incumplimos. Ese problema del 10% que nos pusieron es porque nosotros tenemos incumplimiento. Pues es un gran aliado. Entonces, para que tú veas, hay situaciones en República, el presidente dice que, bueno, en el 2036 vamos a llegar a ser país desarrollado. ¿Y en qué? ¿Y cómo? Pero ni la cesantía se resuelve. Un problema en el Congreso que tiene ese código, que sé yo, cuántos años, 20 años discutiéndose. Ay, ¿tú quieres entrar en la OSD? No, hombre, que nosotros vivimos de fantasía en fantasía, hermano. Ahora queremos ir que llegar a la Luna y a Marte y a miércoles y no resolvemos los problemas de este país. ¿Tú entiendes? En Propuesta Semanal es muy grato recibir de nuevo a mi amigo, el destacado economista Luis Manuel Piantini, economista, diplomático, articulista, con una experiencia muy vasta, tanto en la economía como en la diplomacia, y lógicamente en situaciones como la actual es un invitado de lujo que se da el programa y que nos damos todos. Sí. Luis Manuel, como siempre, agradecido. Muchísimas gracias, Ramón, por todas las cosas que tú dices. Pero bueno, yo lo que tengo que darle gracias a Dios y que el pueblo dominicano, pues, esté siempre con el Señor para que los proteja de todas estas cosas que están pasando ahora, ¿no? ¿Verdad? El Señor protege. Sí. Al que no lo crea así, el Señor protege. Yo me identifico totalmente. Sí. Bueno. Vamos a tomar unas tacitas de aroma, sabor y calidad que gentilmente nos brinda Kenia Industrias Vanilejas y que siempre es el comienzo del programa. Muchísimas gracias. Así como es el comienzo del día de la mayoría de los dominicanos. Salud. Muy amable. Y café Santo Domingo. Santo Domingo. Sí. Marca país. ¿Sabes que mi hijo tiene unos invernaderos allá en Rancho Arriba? Rancho Arriba, sí. Y esta gente tiene arriba, más arriba en la loma, tú tienes que subir una camioneta, coger para arriba. Por allá arriba tienen unos sembradíos en unas lagunas que han hecho, pero como a 2.000 metros de altura. Increíble. Están haciendo una labor encomiable de recuperación de las plantaciones de café en el país. Sí. Luis Manuel, en estos días hemos estado viendo que parece que el país está interesado, o el gobierno, en ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo. Aprovechando tu experiencia como diplomático, le dicen el club de los más ricos, pero el club también de las mejores prácticas. Pasa el país los parámetros y realmente es un beneficio, es decir, vale la pena el esfuerzo de ingresar. Mira, Ramón, la Organización de Estados de Países en Desarrollo, Cooperación y Desarrollo, está compuesto básicamente por los países europeos, los Estados Unidos, Canadá, México, en América Latina, Costa Rica, Colombia y Chile, y en Asia, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. De Asia, que es el área más dinámica que hay, nada más hay 4. Son 38 países, tiene un presupuesto como de 234 millones de euros al año, los países aportan en una proporción fija y son 2 partes, una fija y el otro variable de acuerdo al Producto Interno Bruto de cada país. Por ejemplo, Costa Rica y Chile, sus aportes anuales son como de 3 millones de euros, que es lo que nos tocaría a nosotros, más o menos, 3 millones de euros. Más todo lo que hay que aportar para los trabajos de investigación y consultoría, porque ellos gastan mucho en eso. Ahora es un organismo que no te da recursos financieros, como el Fondo Monetario, que viene y te pone un acuerdo de ajuste estructural si tú tienes un problema, o de stand-by, facilitación
ampliada, y te da recursos por el costo que tú vas a tener en términos de aumento de precios, bueno, de eliminación de distorsiones de precios, por ejemplo, ¿no, verdad? O de necesidad de aumento impositivo porque hay un problema de faltante fiscal, ¿no, verdad? Y si hay que hacer pagos externos porque tú estás en atraso también. Hay una compensación, un dinero que te da el fondo en ese sentido. Pero la organización la OECD, no te da nada. A ti te exigen hacer una serie de reformas en términos de regulaciones, ¿no? En la parte de corrupción, en la parte de justicia, en la parte de gobernanza, fortalecimiento institucional, también en la parte de competencia, monopolio. Si tú ves, hay problemas serios aquí. Sí. Para la justicia, por ejemplo, ya tuvo unos casos que tienen 5 años, 6 años, ¿no? Por ejemplo, tuvo el caso de Odebrecht, que aquí era que estaba la oficina y nunca salió nadie preso, pero en Perú hay 6 presidentes presos y 1 muerto. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, pero primero este país tiene que hacer una serie de reforzamiento interno de su propia voluntad. No es que esta gente va a venir a hacértelo. Cuando ellos ven que tú estás haciendo esfuerzo, entonces ellos te dan acceso para que tú ingreses. Por ejemplo, Chile, que había avanzado muchísimo en términos de gobernanza, en términos de lucha anticorrupción, pero había tal vez algunos aspectos que necesitaban trabajarlo, se requirió como 4 años. Costa Rica fue como 6 o 7 años, ¿no? Entonces, para tú ingresar, todo depende de cómo tú actúes. Yo supongo, porque aquí, desgraciadamente, este país hace las cosas cuando se le exige de afuera. Y muchas veces no lo cumple, porque mira era el DR-CAFTA. El DR-CAFTA, nos metimos en un DR-CAFTA que después tenemos problemas porque lo incumplimos. Ese problema del 10% que nos pusieron es porque nosotros tenemos incumplimiento. Pero hay otros países de Centroamérica que no lo tienen. Por ejemplo, el caso de que no tienen ahora mismo el 10%. Guatemala, El Salvador no tienen el 10%. Ahora mismo se acaba de instalar en Guatemala una empresa japonesa, $250 millones para hacer una serie de insumos eléctricos que necesita la Ford. $250 millones. Y aquí, para que tú veas, aquí las empresas de zona franca, hay muchísimas que tienen problemas para vender al mercado de los Estados Unidos. Hay una que se fue, una de las grandes textileras que estaban en La Vega. Esa se fue, se fue, y ve a ver cómo está zona franca, que se está reduciendo. El gobierno no habla de eso y no ha habido un esfuerzo en Washington porque nos quiten el 10%. Sin embargo, se va allá para que buscar inversiones, por donde qué sé yo qué, pero no se resuelve lo que hay que resolver. Porque el problema hay que resolver el problema que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Nosotros tenemos una situación ahora que hemos logrado a un punto X. Pues tú no puedes echar para atrás ese punto X, tú tienes que avanzar. Entonces, si hay un elemento que te está impidiendo avanzar, tú tienes que derrotarlo, que es el problema que nosotros tenemos, de ese 10% que no tienen puesto. Y es el mejor momento porque el país es un gran aliado. Entonces, para que tú veas, hay situaciones en República, el presidente dice que, bueno, en el 2036 vamos a llegar a ser país desarrollado. ¿Y en qué? ¿Y cómo? Pero ni la cesantía se resuelve. Un problema en el Congreso que tiene ese código, qué sé yo, cuántos años, 20 años discutiéndose. Ay, ¿tú quieres entrar en la OECD? No, hombre, que nosotros vivimos de fantasía en fantasía, hermano. Ahora queremos ir que llegar a la Luna y a Marte y a miércoles y no resolvemos los problemas de este país. ¿Tú entiendes? No, así no. Me gustó mucho, por ejemplo, como te digo, y para lo de la OECD, hay aspectos que tú tienes que trabajarlo en el país para que ellos vean que tú eres serio en eso. Por ejemplo, en el sector financiero, hay muchos países que no ingresan porque hay autorregulación, hay sobreregulación.
porque te está afectando el sector de Promipyme, por ejemplo, porque muchas de esas regulaciones son para países desarrollados, para bancos que son multinacionales, ¿tú me entiendes? Que tienen su financiamiento a nivel internacional. Los bancos de aquí son bancos criollos. Tú no puedes aplicarle la misma regulación a un banco internacional en términos de riesgo que a un banco nacional. Entonces, hay un problema en que hay países que ven esa situación. El caso de Chile, el caso de Costa Rica, y tú me dijeras, ¿qué han logrado con entrar en la OCDE? Bueno, han logrado tal vez un reforzamiento en su parte de gobernanza, en su parte institucional, pero eso lo hubieran podido lograr sin tener que entrar a la OCDE ni costarle 3 millones de euros anuales. Eso en cuanto a ese aspecto, ¿no? La que yo veo que mi amigo Montá, Temístocles, está de hace tiempo con eso, es un sueño de Temístocles, y ahora yo veo que el presidente de la República está en eso también, pero yo no veo que lo que le sacan eso. Primero hay que resolver los problemas de aquí. Míralo de la cesantía es un escollo. Míralo del mercado informal, eso también es un problema serio. El problema que nosotros tenemos a nivel de este sistema tributario, que es una locura. Bueno, dijo Magín que lo iba a arreglar. Yo espero que lo arregle, Magín, ¿no? Es una locura tal que en estos días yo me entero con el tema del comprobante digital, que yo pensé que solamente era para grandes y pequeñas empresas. Alguien me envió la ley, no. Los microempresarios tienen que emitir comprobante digital y eso te implica una terminal, un software y un gasto que tú dices, pero ¿y cómo un microempresario puede asumir eso? Entonces, por eso no tiene incentivo a formalizarse. Bueno, yo espero que Magín oiga estos programas, ¿no? Pues Magín es consciente de eso y entonces se dará cuenta de que eso no tiene sentido en un país como este. Pero, por ejemplo, otra cosa que no tiene sentido es lo que aquí se llama subsidio. Aquí, Ramón, el dominicano paga de impuestos por los combustibles el año pasado 103 mil millones de pesos, de pesos, 103 mil millones. Esos son como casi 2 mil millones de dólares, 2 mil millones de dólares en impuestos. Entonces, de esos 103 mil, te bajan 10 mil y ya un subsidio. ¿Pero qué subsidio? ¿Y qué subsidio? ¿Y sacrificio de qué? El sacrificio del pueblo que está pagando 2 mil millones de dólares por unos combustibles. En los Estados Unidos, la gasolina te cuesta 4 dólares. Aquí te cuesta 5 dólares. Entonces, ¿qué sacrificio y qué subsidio? Tú tienes subsidio cuando tú compras 10, el gobierno compra el arroz a 10 y lo vende a 8. Se está sacrificando con 2 pesos. Y eso lo está sacando del presupuesto. Pero si tú estás sacando del presupuesto lo mismo que yo te he dado a ti, eso no es un sacrificio ni un subsidio. No, eso es una reducción de impuestos que tú estás haciendo. Eso no es ningún sacrificio. Porque tú me estás quitando a mí 103 mil millones. Dilo. ¿Por qué tú no lo dices? Porque ocultan el número del impuesto. Nunca te han dicho cuánto es que se está pagando, pero hay expertos, gracias a Dios, muy buenos, como es Nelson Suárez. Hizo un buen trabajo, Nelson Suárez. Que te lo sacó en cuadros y todo, y te dice, mira cuánto es. Y de tal a tal año, son como 800 mil millones que tú has pagado, como 15 mil millones de dólares en impuestos a los combustibles, y es que subsidio. Entonces dicen, no, porque hay que subir los impuestos, hay que subir los precios, porque en tal país está subiendo. No, aquí lo que hay es que hacer un ahorro de combustible, porque no se hace. Mira, Ramón, tú vas y tú caminas la calle de Santo Domingo, la Abraham Lincoln, eso es un desastre, porque el policía de tráfico, él se cree que es el semáforo y te para una vía 10 minutos. Sí. Oye, y tú vas de una esquina a otra. Mira, yo voy por la tarde a la Anunciación y a mí me toma a pie 35 minutos. En carro me toma 1 hora. Sí. 1 hora, Ramón, por el desastre del bloqueo que hay. Así no se va a ahorrar nada. Y es un abuso del Estado, porque te está haciendo pagar un combustible que no te está ayudando a ahorrarlo.
Esos policías lo que deben de estar en la esquina evitando que haya uno que maleducado que se meta en el medio e impida que tú cruces cuando se pone en verde, en rojo la vía, ¿tú entiendes? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el policía. Pero el semáforo que está ahí, que tú pagaste por ese semáforo de que era inteligente, déjenlo funcionar, porque para eso es este país. Ah, no, aquí la tecnología es de lujo. Ellos provocan los tapones. Pero por Dios, entonces, el gobierno no sabe de eso. ¿Por qué? Porque, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno aquí? No atiende los caos que se producen. A mí me gustó mucho, porque yo vi en el periódico del jueves una publicación sobre una reunión que hizo el ministro de Industria y Comercio con el sector comercial, ¿no verdad? Para ver la situación de cómo se manejan los flujos y se evitan que los precios internacionales, y es verdad, aumenten, vengan y te aumenten los precios internamente. Ahora, el ministro de Hacienda dijo que habían 3.000 millones de dólares en un programa que yo vi, que muy bueno, excelente. Él dijo que habían 3.000 millones de dólares colocados en el Banco de Reserva y 3.000 millones de dólares colocados en el Banco Central. Bueno, eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. ¿Con eso no habría déficit? Eso es mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en un momento y una situación como esta? Primero, defender la canasta familiar de la clase menos pudiente. Tú tienes unos mecanismos que tú tienes, los comedores económicos, INEPRE, venta de INEPRE, una serie de cosas que tiene el Estado con esos mecanismos, ¿no verdad? El fortalecimiento de eso. No darle a 5 millones de gente chequecito, porque eso es política. No, a lo que se necesiten. Y a la clase media, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Aquí se puede bajar el ITEVI al 12% temporalmente durante un periodo para que esos precios que aumenten afuera, porque van a aumentar. Ahí yo estaba leyendo un trabajo que el efecto del costo de transporte y en los insumos industriales del aumento del petróleo al 100%, a $100, te aumenta en un 10% el costo de producción. O sea, que como quiera, va a haber un traspaso que se va a hacer reflejar aquí. Entonces, tú puedes rebajar el ITEVI al 12% durante este periodo. Nosotros tuvimos en la pandemia peor que ahora y el país sobrevivió. Pero, perdón, en la pandemia el alza de los fletes no se computaba en aduana para fines del cálculo del arancel. Bueno, eso puede ser. Aunque yo vi un trabajo de Ellen Pérez, muy buena Ellen, donde decía que como quiera lo traspasaban. que es el problema de aquí, ¿no? ¿Verdad? Con la OECD, que aquí hay monopolio, hacen lo que les da la gana, aquí hay 2 o 3, ¿no? ¿Verdad? Porque, fíjate, aquí hay una inconsciencia poblacional. Aquí los sectores populares hablan del asunto de los precios y es verdad, de los monopolios y de lo que sé yo qué, pero aquí no ha habido un combate de organizaciones comunitarias en defensa del consumidor como lo hay en los Estados Unidos. Yo me acuerdo en la década de los 70, cuando subió el precio del azúcar, que se metió como a 70 centavos de dólares en la libra, que hicieron unos boicot y tumbaron el precio. Bueno, pero eso es lo que hay que hacer en este país. Usted es un supervisor de lo que está pasando a nivel de precio al consumidor. Y usted determina, mira, en ese colmado y en este está más bajito que aquel. Ah, pues usted entonces hace una pancarta y va al colmado que está alta el precio y le dice que lo baje, que aquel, y le dice a la gente, mira, ve a comprar al otro colmado. Tiene que haber una conciencia también del consumidor, que nosotros todos se lo dejamos al gobierno. Nosotros tenemos que tener un país organizado y los sectores populares pueden hacer perfectamente esa labor en defensa al consumidor de su barrio, porque no se hace. Nada más se piensa en función política, no, pero vamos a poder pensar en función de mejoramiento de la vida de los ciudadanos de este país. Entonces, esos son elementos que se pueden Pero entonces, dar. Luis Manuel, con el tema del precio de los combustibles,
Que el gobierno, bueno, aumentó 15 pesos, pero estoy subsidiando con tal cantidad. No, pero que no hay subsidio, Ramón. ¿Pero qué subsidio de qué? Es una rebaja de impuestos. Es una rebaja de impuestos que tú has hecho. O sea, tú me estás quitando, tú no me estás quitando nada. No me estás quitando nada. Lo que me está dejando es, no me va a aumentar para mantener el mismo valor, ¿no? ¿Verdad? Es lo que tú estás haciendo, que no me vas a aumentar para mantenerlo el mismo valor. O sea, esa pérdida de 22,000, ¿no? Porque tú estás bajando de 103,000, que sería el impuesto total, a 81,000, porque eran 10,000 en un principio, sí, y después 12,000, son 22,000 que te están, como que te están subsidiando. No te están subsidiando. Es una pérdida que hay, porque te cuesta más comprarlo ahora. Y ese costo te va a salir en 22,000 millones más, ¿verdad? Durante ese periodo, ¿verdad? Entonces, para yo no perder esos 22,000, yo tendría que aumentar ese impuesto. Pero ya me están cogiendo a mí. Todavía yo estoy pagando 88,000. 88,000, no, 81,000. Entonces, no es que tú estás dejando de pagar impuestos, que te lo están regalando, y es un sacrificio, no es ningún sacrificio fiscal, porque el sacrificio es tuyo, no del fisco. Porque el fisco le ingresó eso, porque puso un impuesto y puso un número y ven acá, tú me tienes que pagar. Entonces, yo creo que la cantidad de impuestos que se cobra aquí a los combustibles es suficiente, o sea que tú no necesitas seguir aumentando más el costo de los combustibles. Tú lo que necesitas es hacer lo que se hizo aquí una vez. Balaguer, que decidía cuando tenía que decidir para resolver situaciones, obligó a la gente a que los pares y los impares en términos de carros. Por ejemplo, aumentar el número de autobuses. En la Abraham Lincoln no hay autobuses, pero lo hay en la Winston Churchill. ¿Por qué en la Abraham Lincoln no hay autobuses? Deberían tener autobuses en la Abraham Lincoln. Y tú no te quieres montar un autobús, te va a pie. Pero mejor es que te montes un autobús si tú vas de aquí a allí. Por ejemplo, a mí me conviene coger el autobús en La Sirena y bajar hasta cuando yo vaya a la Casa de la Anunciación. A la Casa de la Anunciación. Y no gasto 35 caminando ni una hora en el carro. Y me voy en autobús. Los europeos utilizan el autobús. Los europeos utilizan la bicicleta. Yo no te estoy diciendo, porque aquí hay un solazo y te mueres. No, es un peligro la bicicleta. Pero oye, lo que te digo es que el dominicano tiene que ir cambiando de mentalidad y el gobierno pero si el gobierno no hace nada, porque el gobierno no hace nada, no se preocupa por eso, ¿no? Porque él tiene que buscarle una solución a esta situación de ahora, una solución de facilitarle a la gente y de ahorrar combustible. Mira el problema de la energía. Bueno, no, hay que subir. Vamos a hacer una pausa y vamos a caer con la energía y con la visión que tú tienes de esta crisis. Volvemos en unos minutos con Luis Manuel Piantini, economista, abogado, por suerte no es abogado, diplomático. Debería ser. Y ex vicegobernador del Banco Central. Continuamos con el licenciado Luis Manuel Piantini, economista y diplomático. Y tú comenzaste el tema eléctrico porque fueron 105,000 millones el año pasado lo que hubo que inyectarle, primero por un tema de tarifa y por un tema de unas pérdidas que han aumentado en este gobierno. ¿Cómo tú ves ese sector en esta coyuntura? Ramón, tú no puedes hacer que tú pagues más una tarifa eléctrica más alta porque yo tengo pérdida. Es que eso no es justo. No, y además, hacerle pagar al que paga. Pero además de los impuestos que yo pago, tú me estás cogiendo 105,000 millones de pesos para pagársela al sector eléctrico, y además me va a aumentar la tarifa.
No, señor, eso no puede ser, señor. Usted tiene que resolver su problema. Si usted ha sido incapaz como Estado, usted tiene que buscar una solución con el sector privado, señor. Pero si usted quiere ir a la OSD, usted tiene que arreglar el problema aquí en este país. ¿Para qué usted va a ir a la OSD a firmar cuestiones si usted no es capaz de resolver los problemas en este país? No, hombre, que nosotros vivimos de ilusión y de pajarito en el aire. Eso es lo que tenemos. Aquí estamos hablando de que el país tiene que apretarse los pantalones. Ok, el país tiene que apretarse los pantalones, pero el Estado no puede ahora gastar de que 1.500 millones en publicidad. No puede, y tú ves que cómo está la prensa, que no critica, no dice nada, que ya, porque son 1.500 que así salió. Así está, ahí salió de que 1.500 dieron ahora de que a cuatro empresas, 1.500 millones en publicidad. Señor, ¿qué publicidad? Yo no he visto al gobierno americano que hace publicidad. Yo en los Estados Unidos, yo no sé, puede ser que tú lo veas. Yo no he visto una publicidad del gobierno americano haciendo publicidad. Pero este gobierno vive haciendo publicidad, manteniendo vagos. Digo, yo no estoy diciendo que son vagos tampoco. No, pero haciendo ricos. No, pero hay que comunicadores millonarios. Pues yo no estoy diciendo que son vagos, no son vagos, no es verdad. No. Pero tú no dedicas tanta cantidad de dinero, señor. Por Dios, eso no es necesario, eso no es imprescindible a esta hora, en esta situación como ahora. Entonces, tú ves que dice el gobierno, el año pasado, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿tú te acuerdas cuando iban a hacer la reforma fiscal? Que el gobierno dijo que iba a parar la contratación de personal. Cero. El 70% del personal formal del año pasado fue el gobierno que lo contrató, y 30% el sector privado, o menos. Yo no sé si fue el 30 o más o menos es la relación. El sector privado. Bueno, si no crece el sector privado, ¿qué es lo que es? Entonces tú ves a unos expertos economistas que te escriben en el hoy, con unas columnas, en unas cosas, y te dicen el crecimiento de la empleomanía, eso demuestra que pero no te dicen que el gobierno fue el que aumentó un 70%. Y que la informalidad ha bajado. No, y que la productividad de la mano de obra, y que yo quede, muchos expertos. Como la gente no entiende, entonces, ni lee tampoco. Bueno, pero entonces tú ves que vivimos de meter cuentos en este país, como lo del subsidio, es un cuentazo. No, que hay un subsidio que le da al pueblo del sector de la gasolina, de los combustibles, que son 22.000 ahora, 12.000, eso no es subsidio, nada. Señor, no diga mentira. Eso no es subsidio. Dígale al pueblo lo que es verdad, que usted cobra 103.000 millones y se lo va a bajar a 81. Dígale eso, pero son 81.000 millones. Eso es 1.500 millones de dólares. Es mucho dinero. 1.500 millones de dólares que está pagando el pueblo de su bolsillo por un galón de gasolina, por el combustible que está comprando. 1.500 millones de dólares, no es chin. Y después lo ponen que, no, porque en Costa Rica subió qué sé yo cuánto, y que tanto que subió tanto, sí, pero tal vez allá no se paga lo que se paga aquí. Pero bueno, eso es, Ramón. Mira, ¿cómo tú ves la situación actual? Porque hay gente que te pintan unos panoramas catastróficos de que se va a acabar el mundo y el país. Y del lado del gobierno lo que te pintan es el blindaje, es que tenemos recursos, es que vamos a... ¿Cómo Luis Manuel Piantini ve el panorama a la luz de la situación en el Medio Oriente? Yo creo, mira, los asiáticos se la van a ver difíciles, porque los asiáticos no solamente van a tener problemas en el precio, van a tener problemas en el abastecimiento del combustible. Nosotros no vamos a tener problemas en abastecimiento de combustible. El hemisferio occidental produce petróleo desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Casi todo el mundo. Nosotros lo único que no producimos petróleo son el Caribe. Y Cuba produce un poco, el 30%. Lo está consumiendo ahora. Y abajo Trinidad y Tobago produce gas,
produce petróleo. Y ahora Guyana. Y Guyana y también la Surinam también, ¿no es? Y bueno, ya Venezuela sí eso es. Porque es la falla, es la falla. El Caribe con el Atlántico, ¿no? La placa, es la placa que ha creado esas formaciones. Desgraciadamente aquí no ha aparecido nada, pues yo supongo que un día de esto explota un gas por ahí, aunque sea en el Piantini, con la cantidad de edificios que hay de pozos sépticos, un gas de eso explota. Pero mira, yo lo que te digo es que los gobiernos, ¿no? Un gobierno, ¿para qué un gobierno? Un gobierno es para dirigir. Y dirigir un país en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Ahora mismo estamos en un tiempo tormentoso. A este gobierno le ha tocado varias tormentas. Y la ha pasado, no la ha pasado mal, la ha pasado bien. O sea que ahora yo vi, por lo que te digo, que el ministro de Industria y Comercio lo vi, es un tipo muy dinámico, estaba en aduana, ¿no? Ahora Industria y Comercio, pues, también Joel Santos ha sido buen ministro. Hay algunos ministros del Estado, ¿no? Que hacen su trabajo. Pero tiene que haber así, por ejemplo, lo que te digo aquí es un ahorro en términos del transporte, ahorro en términos de combustible. Aquí no hay problema, aquí tenemos ahora mismo una reserva de 16,000 millones. De dólares. De dólares, o sea, no hay problema para importación de combustible, que no vamos a quedar como en el año 90. Que Peña Gómez le resolvió el problema a Balaguer, con Carlos Andrés, porque Carlos Andrés le cerró la llave, me dijo no, si no me pagan no hay una gota de petróleo. Y aquí se quedó el país sin petróleo, no nos acordamos de eso. Haciendo filas. Bueno, eso fue lo que pasó, nos quedamos sin petróleo porque no lo pagábamos, pero aquí no va a pasar eso, de que no nos vamos a quedar sin petróleo, no nos vamos a quedar sin petróleo. Aquí el problema es el precio del petróleo a nivel internacional. Y los precios de la canasta básica que van a y los precios, ¿no? Pero tú puedes, por ejemplo, ahora fueron y le van a pagar 1,000 millones a los fertilizantes, a los pesticidas, no, a los abonos, ¿no? Entonces, pero uno de los sectores que más consume aquí pesticidas, herbicidas, abonos, es el sector arrocero. ¿Tú sabes cómo lo resuelven los chinos? Y en Ecuador, en algunos países de América, el arroz, con patico. Sí. Inundan los predios de paticos chiquitos cuando siembran, ¿no? Entonces los paticos se comen los insectos y abonan el terreno. Y entonces el campesino no necesita ni comprar abono, ni comprar herbicida, ni pesticida. Y además, cuando ya está germinando la semilla, sacan el patico, pues y no se come la semilla. Sí. Pero ya el patico está grande. Es comestible. Y entonces se pueden comer la carne del patico, ¿no? O sea que tú además reduce el costo de abono, reduce el costo de fertilizante y te come la carne. Pero aquí eso no. Aquí no, porque entonces no hay que pagar fertilizantes, ni hay que pagar pesticidas, ni herbicidas. Entonces no hay gasto para eso, ni posibilidades de nada. Entonces eso no se practica. Entonces cuando tú tienes un país así, tú dices, bueno, pero esto no tiene salida, que aumentar los precios siempre. Y eso no es. Tú tienes que ser innovador. Mira, ahí estaba yo viendo las cosas que se están creando en el mundo. Por ejemplo, un caso, estábamos hablando del sector eléctrico, los renovables, ¿no? Sol. Aquí lo que más es sol por toda parte, sol. Tú tienes relaciones diplomáticas con el país más avanzado que hay en esa tecnología. Sin embargo, yo nunca he visto que ha habido ni una inversión aquí de eso, ni nada con relación a eso. Puede ser que haya una ayuda técnica, pero ¿qué?
pero tú debiste haber impulsado cierto tipo de cooperación, porque para eso son las relaciones diplomáticas. Tal vez no en comunicación, porque hay que tener problemas en los 5... 5G ni en los puertos, en los puertos y aeropuertos, pero hay otro aspecto que tú puedes sacarle provecho a eso, ¿no? ¿Verdad? A eso tú le pudiste sacar provecho. Ramón, aquí Balaguer construyó el 95% de las presas que hay. Después que se murió Balaguer, aquí no se ha hecho una. Y tiene ¿cuántos gobiernos? 4 gobiernos. Y todavía no han hecho los canales, que es para lo que más se iba a aprovechar esa presa. Entonces yo te digo, cuando tú ves un estado así, tú dices, bueno, pero ven acá, no es repartiendo títulos. No, porque el título se reparte. Estamos repartiendo títulos de la reforma agraria en el año 61, después de muerto Trujillo. Se puso ahí en la casa de Trujillo, ahí era que estaba la oficina de reforma agraria. Y del año 62 el Consejo de Estado se creó eso, pues repartió títulos. Bueno, pues no es eso, es resolver problemas. Mira, Ramón, este país se puede pagar, tú coger un financiamiento y hacer todas las presas que se faltan. Porque el problema, cada vez más, el problema de agua. Este país, agua para la agricultura, agua potable. En el este no hay una presa. No. Y eso se está llenando de casas y se está llenando de necesidades. Tú vas a Punta Cana y tú de esos pozos que hay, porque ese de pozo, el agua, son de pozo, ya el agua... Sí, porque a su vez tú tienes un séptico y un filtrante mandando aguas negras. Y el mar metiéndose. Y el mar metiéndose. Porque está subiendo el nivel del mar, entonces se está metiendo el mar. Y ahorita hay un desastre y hay una epidemia, pero eso no importa. A Juí, cuando venga la epidemia, se cayó el turismo. ¡Ay, mira que hay un problema! Ah, ¿y quién es el culpable? Que no previó eso. Una presa no hay en el este, una. Pero eso no importa en este país. Yo vi ahí el director del periódico Dios, no me acuerdo, pero lo leo todos los días. Es el Listín Diario. No. Diario Libre. Él es el presidente de la asociación de diario Percio de Maldonado. Sí, ahí escribió un editorial hablando de la presa, Percio, hablando de la presa. Le da, no, se me van los hombres de vez en cuando. Pero es lo que yo te digo. Aquí hay muchas cosas por hacer, pero tú ves que hay una dejadez tremenda. Este gobierno tiene 6 años, una presa. Yo y los otros días que estaban haciendo una presa por allá, por la frontera. Una presita seguramente ahí, no sé. Montegrande lo ha consumido todo, Montegrande nada más. No, eso. Luis Manuel, qué pena no tener más tiempo. Bueno, ¿qué? Pero contigo se abordan todos los temas. No, pero bueno. Y me agrada el enfoque que tú le das a los combustibles. Pero mira, pues ojalá y bajen el ITEVIO al 12%. Eso reduce un poco la presión sobre la clase media. Y van a recaudar más. Y van a recaudar más, sí, así es. Y eso es. Luis Manuel, muy agradecido. Bueno, gracias a ti, Ramón. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.